Bienvenidas y bienvenidos a CN Ya con nombre y apellido a través de tusnoticias.cl. En este capítulo, un gran invitado, militante del Partido Comunista, animalista, cristiano, diputado y actual presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. De sus orígenes, de la actualidad política, de su rol en el Congreso, con nombre y apellido recibimos a Boris Barrera Moreno. Pero antes, saludemos a nuestros auspiciadores: Librería Vendaval, Salón Glow by Oscar Soto y Editorial Ariete. Adelante, Andrés Jara, con este nuevo capítulo de CN Ya, con nombre y apellido. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo que hacemos para todos ustedes a través de nuestro portal web tusnoticias.cl, nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas, redes sociales, nuestro programa con nombre y apellido. En esta oportunidad nos vamos al Parlamento, al Congreso, donde muchas veces hemos hablado de ello, donde se hacen las leyes, donde son los temas que nos incumben a la ciudadanía. Así que vamos a entrevistar en esta oportunidad, y por supuesto le doy las gracias por estar acá junto a nosotros, a don Boris Anthony Barrera Moreno. ¿Cómo está, diputado de la República, del Distrito 9? Sí. Bienvenido a nuestro programa CNI y por supuesto gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y para la gente que no sabe, el Distrito 9 compone 8 comunas, que es Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Dependencia, Huechuraba y Recoleta. Ahí están su distrito, ¿cierto? El distrito que representa. Exactamente. Que dicho sea de paso, por estos días hay semana distrital, así que ha estado harto con las comunidades. Mucho. Pasamos de largo, de hecho, de la semana pasada hasta ahora. Con nombre y apellido, ¿quién es Boris Barrera? Bien digo, cuéntenos un poquito de ustedes, sus inicios, de dónde viene, para que la gente un poquito lo conozca la parte humana. Muy bien, creo que una muy buena iniciativa esa. Generalmente se conoce la labor nomás que uno cumple actualmente, pero yo soy una persona que viene de un barrio popular, de una población de la comuna de Renca, que se llama Huamachuco 2. Prácticamente nací ahí porque llegué cuando tenía 1 año de vida, a una población que le llamaban Operación Sitio, que eran terrenos pelados donde la gente demarcaba nomás su sitio y ahí se instalaba y ahí empezaba a construir su casita. Mi papá en ese tiempo trabajaba en Panal, en la textil Panal, y mi mamá era trabajadora sin remuneración en su casa, como le decíamos antes, la dueña de casa. Dueña de casa, la mamita, claro, que está ahí en la casita. Claro. Y mi papá obrero textil, que después, que pertenecía a un movimiento de izquierda en ese tiempo de la Unidad Popular, y que lo echaron se tuvo que ir de Panal arrancando durante meses después del golpe de Estado. ¿Usted nació en el año 70? ¿Usted tenía más o menos 3, 4 años? Nací en el 70, claro. Cuando ocurrió eso, ¿cómo fue los recuerdos suyos de su infancia, esos primeros años en dictadura? Los primeros años no tengo ni un recuerdo de la época del golpe, a pesar de que mi casa la allanaron más de una vez, como 2 veces. Por eso te decía, trabajaba en ese tiempo mi papá en Panal, y no es que lo hayan echado ni renunció, él tuvo que arrancar porque allanaron mi casa, él era del MIR, y estuvo perdido, muchos meses. De hecho, tiene compañeros de él desaparecidos. Mi mamá pensó que también él estaba desaparecido porque se perdió de la casa muchos meses hasta que apareció. Me cuenta mi mamá siempre así con una barba así de larga porque andaba arrancando por los cerros y todo eso porque lo andaban buscando. Y sí, de lo que tengo recuerdo es que después mi papá ahí dejó de militar por toda la persecución que tuvieron, los allanamientos a mi casa también por parte de los militares. Y después ellos empezaron a salir, rompieron ese miedo que tenía principalmente mi papá y empezaron a participar en las comunidades cristianas de allá, de mi población, en la parroquia de Jesús Carpintero. Y ahí se empezaron a organizar. Mi papá empezó a trabajar en la pastoral obrera, de ahí se empezó a educar como dirigente sindical, y mi mamá empezó a trabajar ahí con mujeres en esa parroquia. Aprendieron a hacer arpillera, todavía a hacer arpillera mi mamá,
y eso le ayudaba una forma de subsistir, pero también de denuncia, porque la arpillera sirvió como una herramienta de denuncia que se vendía para afuera del país. Los curas de ese tiempo, cuando viajaban, se las llevaban ahí escondido su ropa y las vendían afuera, y afuera sabían por el diseño de la arpillera que es lo que estaba pasando. Organizaban ollas comunes también. Yo comí en ollas comunes organizadas por mi mamá y su grupo de mujeres. Y bueno, después yo empecé a participar también en la iglesia cuando era un adolescente. Las iglesias en el tiempo de la dictadura eran los únicos espacios de reunión de las personas, porque como vivíamos en constante toque de queda, estado de excepción y todo eso, la gente no se podía reunir ni siquiera en la esquina de las calles, porque si había más de 3 personas te llevaban detenido. Entonces, la iglesia fue como el espacio de organización, no solamente de las organizaciones sociales, sino que también de los partidos políticos. Y cuando empecé a participar en esos grupos de preadolescentes, los recuerdo, habían ahí todos los movimientos. Estaba la juventud del MIR, estaba la juventud de los socialistas, las juventudes comunistas. Me empezaron a pololear de todos los partidos, ahí de todas las juventudes, hasta que me enamoré de las juventudes comunistas y empecé a militar a los 13 años ahí en la parroquia. Y eso que iba harto a la iglesia, ¿eh? Sí, pues cristiano, o sea, yo sigo siendo un cristiano, aunque a veces lo vean ahí como una dicotomía. Soy cristiano, nací ahí. Pero es bueno que la gente conozca eso, o sea, un comunista que es cristiano, sí, un hombre nacido, criado en la iglesia, en momentos complejos. Claro, con la teología de la liberación, donde había bastante ejemplo donde claramente la iglesia cumplió un rol fundamental en esa época, ¿no? Sin duda, de abrir espacio también y de denuncia. Bueno, ahí viene un trabajo importante, ya hay un crecimiento suyo, ¿cierto? En el sentido como joven, como adolescente, y en una época con nombre y apellido que aquí no lo es, aquí hay que decirlo, que fue una dictadura, por supuesto, a pesar de que se ha relativizado un poco ese tema en el último tiempo. Háblenos un poquito de su experiencia en su trabajo antes de ser diputado. Ya. Saltémonos ahí esa parte, tomó su inicio, cómo fue varios de sus trabajos, incluyendo algunos trabajos en la construcción, incluso sí, cantautor, sí, bueno, músico, artista. Claro, de ahí sale un poquito el tema de la guitarra, pues ahí en la iglesia empecé a aprender a tocar guitarra de autodidacta, sí. Pero una cosa importante yo creo que hay que destacar de la dictadura, cuando uno habla de la dictadura piensa así como no lo caracteriza. Y mucha gente dice, no, hubo represión, hubo detenidos, hubieron presos, torturados. Pero nosotros los que militábamos a los 13 años vivíamos en la clandestinidad. O sea, nosotros nos reuníamos en la clandestinidad, nuestros puntos de enlace eran todos con normas de seguridad, de mantos, de leyendas. O sea, aprendimos muchas cosas que tenían que ver con la conspiración, porque vivíamos en un régimen militar que no permitía de que hubieran partidos políticos, menos comunista. Entonces nos tocó vivir eso también, porque no fue una cosa así como que uno salía a una protesta porque pertenecía a la juventud comunista. No, nosotros teníamos bases, nos organizábamos, teníamos nuestra estructura y todo el funcionamiento era un funcionamiento clandestino. Entonces esa experiencia también es una cosa que nos marca. Bueno, ahí partí con la guitarra, me casé, o más bien me junté con mi señora, que sigue siendo mi actual señora, súper joven, como a los 19 años. Tuvimos nuestro primer hijo, nos fuimos de la casa y ahí tuvimos que sobrevivir de cualquier forma. Claro, yo estudié en un liceo industrial, bueno, estudié en una escuela básica en la misma población Huamachuco 2, que se llama la E340, o sea, una escuela con números como varios de nosotros, que ahora se llama Alejandro Gorostiaga, y que además ya no es una escuela, sino que es el liceo también. En la misma población Huamachuco 2, y estudié después en el único liceo industrial que había en Renca en ese tiempo, que era le decían la industrial de Renca, que era el A81. Ahí estudié electrónica y bueno, me puse a vivir con mi pareja, con mi señora. Tuvimos un hijo súper jóvenes, los 19, 20 años, y de ahí había que parar la olla, y de ahí trabajé de todo. O sea, hice la práctica en una textil, después quedé sin trabajo, trabajé en la construcción de pioneta, haciendo mezcla, partiéndome en ese tiempo no había zapatos de seguridad, no había nada, entonces trabajaba con zapatillas, llegaba con los piecitos partidos, sangrando, porque te le parten con el cemento. Trabajé de ayudante de un gaffiter haciendo hoyos para alcantarillado, puro chuzo, a combo, a picota, haciendo ductos para las cañerías en los muros, con combo, con cincel, porque en ese tiempo tampoco habían ni taladros de percusión, ni los cangos, ni esas cosas que ocupan ahora para aliviar un poco el trabajo.
Trabajé en eso, trabajé después en varias empresas embotelladoras de bebida, de cerveza, bueno, y ahí me mejoró un poquito la situación económica y me puse bueno, cuando me cambié un trabajo que me pagaba mejor, hice cuenta que no me pagaron mejor y me puse a estudiar. Y me puse a estudiar de noche, ingeniería industrial, me levantaba y hacía turno, además, hacía turno de mañana, de tarde, de noche. Mis amigos, mis colegas me hacían la tarde y yo hacía entonces mañana y noche. Me levantaba 5:30 de la mañana porque entraba a las 7 al trabajo, salía a las 3, de ahí me iba a la universidad y volvía a la casa en mi crito a las 1:30 de la mañana todos los días, así durante varios años, hasta que me titulé. Y bueno, en ese transcurso de trabajo en la industria también me tocó crear varios sindicatos, obviamente estábamos ahí nosotros metidos ahí con los trabajadores, entonces me tocó un par de negociaciones colectivas también. Ahí viene un trabajo ya importante ya en materia de meterse, digamos, en los sindicatos, claro, todo claro. Lo que usted más o menos pensaba en términos sociales, ¿no es así? Exactamente, porque, bueno, en mi rol de trabajador, claro, y también de tener una visión crítica de la distribución de la riqueza y todo eso, encontraba de que habían derechos que debíamos conquistar ahí como trabajadores. Y bueno, participé por lo menos en la formación de 3 sindicatos, porque en la industria a las que llegué, 2 de ellas eran industrias nuevas. Creamos el sindicato, nos tocó participar en las primeras negociaciones colectivas y fue una experiencia tremenda. Bueno, que seguramente toda esa experiencia de la calle sirve mucho para después llegar a las grandes ligas, como se dice por ahí. Usted ya electo candidato a diputado por el Distrito 9, un salto, ¿cierto?, de un ciudadano normal, común y corriente, como muchos de nosotros, ¿cierto?, muchos de nuestros espectadores, y llega al Congreso como diputado. Ahí empieza a hacer un arduo trabajo. No queremos dejarlo de lado. Dentro de ese arduo trabajo también están unas leyes que se han discutido durante mucho tiempo, y queremos ahí entrar un poquito también en materia legislativa. Un saludo también a los amigos animalistas que también ahí estuvieron el otro día ahí en una marcha donde compartieron también junto a usted. ¿Cómo va el trabajo de la defensa de los animales? Un trabajo que usted ha llevado a cabo, donde ha participado de muchos procesos legislativos. Hay mucha gente, muchas personas de acuerdo, ¿cierto?, a lo que solicitan el fin al maltrato animal, y fin también un poco a un aspecto fundamental que tiene que ver con algo que se ha dado lamentablemente en el último tiempo en el país, que tiene que ver con la zoofilia. Claro. Sí, bueno, antes de eso, no es solamente la única lucha que damos ahí, la verdad es que en relación a los animales ha sido una lucha intensa, tanto directa como indirectamente, porque por ejemplo hemos tenido que luchar mucho por el tema de que han tratado de establecer el rodeo como deporte nacional, por ejemplo, o las carreras de galgo. Lamentablemente hay mucho, principalmente la derecha, muy conservador, y también algunos sectores de la izquierda que también son conservadores y creen de que hay de todo el ámbito. Hay de todo. Por eso es que hemos perdido muchas de estas cosas, proyectos de resolución que prohíben la carrera de galgo o las carreras a la chilena o el ¿Qué pasa en las rodeo? conversaciones de pasillo ahí en el Congreso finalmente ante estos temas que se están convirtiendo cada vez más ciudadanos? Claro, lo que pasa es que hay muchos parlamentarios que son de regiones y representan sectores rurales donde hay una cosa cultural muy arraigada, y claro, de ellos, de eso, de la simpatía que tenga la gente con el parlamentario depende también la elección. Entonces muchas veces representan los intereses de su territorio. Eso pesa más, claro, que a veces algunos principios. Pero hay leyes que el tema animalista deben ser básicas, por ejemplo, como la zoofilia, justamente lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Claro, bueno, y de ahí nace justamente con una core, que es Beatriz Albornoz. Ella en una conversación salió la idea esta del tema de la zoofilia, que en estos momentos es declarada como maltrato animal. O sea, una persona que le pegue a un animal o que lo deje de alimentar, lo pueden condenar porque maltrató a su animal, pero si se lo viola, también solamente maltrato animal. Entonces creemos de que eso es mucho más grave, independientemente que cualquier daño es grave, pero ese es mucho más
más violento, encuentro yo, y mucho más grave. Por lo tanto, lo que hicimos un proyecto de ley para tipificar eso como un delito específico, que aumentara las penas y también restringiera la tenencia de animales, por ejemplo, si eres condenado por zoofilia, con agravantes, por ejemplo, si también estás a cargo de otros animales, porque puede ser una persona que está a cargo de un canil, por ejemplo. Esas cosas son agravantes y también aumentan más las penas. Eso se fusionó con otros proyectos similares y también eso? Se crea un registro también de personas condenadas por esto, y estaba en la Comisión de Constitución. Mi proyecto estuvo casi 3 años. Y yo iba a la Comisión de Constitución a pedir de que le colocaran en tabla. Me decían, sí, buena idea, pero nunca lo colocan en tabla. Cuando se fusionaron con esto otro, como había más parlamentarios interesados, hicimos más fuerza, lo logramos poner en tablas, lo sacó la Comisión de Constitución porque así parte la tramitación, se fue a la sala, le hicieron unas modificaciones, así que tuvo que volver a la comisión, se aprobó hace un par de semanas en el segundo informe, así que estamos esperando ahora que pase a la sala nuevamente. Cuando se apruebe ahí, que yo estoy completamente seguro que se va a aprobar, tiene que pasar al Senado. Así que esperamos que en el Senado también se tramite con la celeridad que necesitamos. Bueno, una materia que por supuesto la gente está ahí expectante, claro, y a la espera. Muchas de las tramitaciones legales lamentablemente demoran años. Claro, imagínate, mi proyecto 3 años tuvo. Proyecto, claro, de su autoría. Estamos conversando con el diputado Boris Barrera del Distrito 9 sobre varias materias. Importante también saludar a nuestros auspiciadores. Siempre el incentivo para todos ustedes es a la lectura, por lo mismo también ahí tenemos algunas sorpresas para que lo vean junto a nosotros. ¿Cómo están, queridos lectores y lectoras de CN Ya? Mi nombre es Freddy Montesino, de Librería Vendaval, y hoy les quiero recomendar el último libro de Yuval Noah Harari, Nexus, ¿cierto? En este libro donde él continúa con la tesis expuesta en los libros anteriores como Homo Sapiens o Homo Deus. Y acá hay una distinción, ¿sí?, donde él se enfoca un poco más en la información, en la relevancia de los excesos de información que tenemos hoy día y en las redes de información, de cómo funcionan hoy y cuáles son los peligros. Entonces hay un concepto que él, ¿cierto?, detalla en el libro que se llama la ingenuidad de la información, donde él hace notar, hace ver, ¿cierto?, que es evidente que hay un riesgo al considerar que los excesos de información hoy día son solo positivos. Él plantea, ¿cierto?, esta idea de que eventualmente es un pequeño monstruo que estamos construyendo y que no sabemos finalmente en qué se puede transformar. Entonces él hace hincapié, ¿cierto?, en que no hay que tener cierta ingenuidad con la información que estamos construyendo. De ahí toma esta idea, ¿cierto?, para hablar también, por supuesto, de la inteligencia artificial. Así que les recomiendo este gran libro, Nexus, de Yuval Noah Harari, ¿cierto? Un libro para disfrutar, para leer en familia, para leer solo, como ustedes quieran. Un libro maravilloso, así que 100% recomendado. Bueno, también les quiero recomendar este gran libro de Stefan Zweig, Momentos Estelares de la Humanidad, que es un libro de relatos breves donde él va contando diferentes momentos de la historia que han sido relevantes por algún otro motivo. Por ejemplo, la fiebre del oro, el momento en que Napoleón perdió Waterloo. Y tiene una prosa bien interesante, muy sencilla, muy simple. Son relatos cortos que van directo al grano, muy entretenido como para leerlo en el tiempo libre, una lectura liviana. Y además también hay algunas joyitas por ahí de momentos estelares que no son tan conocidos, como por ejemplo el fusilamiento simulado de Dostoyevsky, que es un gran relato, a mi juicio, uno de los mejores, donde el escritor ruso pasó por unos momentos de tensión bien especiales. Es uno de los relatos que a mí por lo menos más me gustó de este libro, que es un gran libro, 100% recomendado. Por supuesto, Stefan Zweig también es un gran escritor. Así que 100% recomendado, Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Bueno, esas fueron las reseñas del día de hoy. Me despido, los dejo invitados a Librería Vendaval, que está ubicada en Irarrázaval 1970. Acá abajo pueden encontrar nuestras redes sociales, nuestra página web www.librería Vendaval. Así que quedan cordialmente invitados. Aquí también, ¿cierto?, podrán encontrar un cafecito y algunas cositas para compartir. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Ariete Producciones, mejor editorial chilena de cómic, premios Pepo 2024. Ciencia ficción, humor, policial, infantil y mucho más. En Ariete tenemos un cómic para ti. Encuéntranos en arietepro.cl y Librería Vendaval. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, por supuesto, por estar junto a nosotros en este programa con nombre y apellido que hacemos a través de tunoticias.cl. Seguimos conversando hoy en día con el diputado Boris Barrera. Vamos a entrar ahí en materia también, por supuesto, política. Importante hablar un poquito con nombre y apellido, y nos vamos a saltar, vamos a pensar que vamos a estar en noviembre. ¿Cómo vamos con las candidaturas presidenciales? Me imagino que usted ya tiene su, no le voy a decir candidato o candidata, su candidata. Sí, bueno, tengo mi candidata que va ahora a las primarias, que es Janet Jara Román. ¿Cómo ve ahí esa candidatura? Yo veo que... De acuerdo a lo que también se habla en la palestra, el trabajo interno que hay dentro del bloque, ¿cierto? Y también lo que pasa en la derecha. Sí, no, yo la veo muy bien posicionada, porque es una candidatura que se levanta principalmente en la ciudadanía. O sea, todos saben que nosotros antes de discutir nuestro candidato o candidata nos preocupamos primero del programa y otras cosas que son esenciales. Bueno, y la gente empezó a levantar a Janet Jara, y a pesar de que lleva poquito tiempo como candidata, una persona que es bien valorada. Lo hemos visto nosotros en el territorio, ya hemos tenido algunos encuentros ciudadanos para hablar de distintos temas que ella tramitó, por ejemplo, siendo ministra, y bueno, es muy considerada. Además que yo decía en un encuentro hace poco, es una de las nuestras, porque es de Conchalí, del Cortijo. También de los territorios, claro. O sea, también de los territorios, en una población, llega a la población con su familia como allegada. O sea, ha vivido las mismas cosas que le ha tocado vivir a uno cuando viene de ahí, de abajo de la población, y no pertenece a esa élite que yo no la critico ni la condeno, pero que sin duda tiene que invertir poca salud en su objetivo, como dice la canción de Silvia. ¿Qué le parece también, bueno, dentro de todo ahí, como se está dando la pugna interna dentro del sector con el resto de los candidatos? Bueno, ya hay varios que se han bajado. Sí, se han bajado. Yo creo de que se está poniendo cada vez más interesante las primarias en nuestro sector. El sector de la derecha ya sabemos que están bastante complicados, todavía no se ponen de acuerdo. No sé si se irán a poner de acuerdo, hay algunos que ya desecharon las primarias. Nosotros tenemos claro que para ganarle a la derecha tenemos que tener un candidato o candidata, y por eso es que creo que va bien encaminada las primarias. Lo que lamento sí es que se hayan bajado los socialistas. Creo de que es importante un partido que tiene bastante representación, que tiene una historia larga también, que ha sido nuestro aliado en algunos momentos de la historia, sobre todo por ejemplo en el tiempo de la Unidad Popular, que creo que merece haber tenido también su carta, y ahora se bajaron. Así que eso es lo que lamentamos. No digamos que tampoco el Partido Socialista ha estado muy bien mirado por la ciudadanía el último tiempo, con todas las situaciones que han pasado. Lo hablábamos recién, lo que hablan los territorios, a veces es muy distinto lo que ocurre ahí en las esferas políticas, ¿no? Claro. La ciudadanía tampoco lo ha visto ahí con mucho... Pero también conozco bases socialistas que son bastante organizados, que están ahí donde las papas queman. De hecho, ahora estamos invitados más tarde en la noche al aniversario del Partido Socialista de una comuna de base ahí con su gente, con su núcleo, claro, nos invitaron, así que vamos a estar. Por eso es que te digo que dentro de todos los candidatos y candidatas que habían y los que se han bajado, yo el que realmente lamento es el de los socialistas. Ahora, ¿va a ser un factor en el debate presidencial, en el debate parlamentario dentro del partido, el factor Daniel Jadwe? No creo, porque bueno, Daniel también era una de las opciones que teníamos nosotros, también levantada por la gente, por la ciudadanía, y bueno, y quedó descartado porque la que decidimos fuera nuestra candidata es Janet Jara. Entonces no creo que tengamos problema en eso. Ahora él, dentro de su proceso judicial, está recién formalizado, todavía no está ni siquiera acusado, no está condenado, por lo tanto no está inhabilitado para nada. Y esas cosas que también señalan que iría eventualmente una candidatura justamente a diputado en su distrito, en el distrito 9. Sí, porque nuestro regional, que es un regional norte de nuestro partido, de nuestra estructura, y que le corresponde al distrito 9, tiene sus propuestas. Y dentro de sus propuestas está, bueno, Daniel, también hay otra compañera que fue concejala de Recoleta, Natalia Cueva, que también es una carta que está ahí puesta como propuesta de la estructura, porque se les pregunta también a la estructura cuál es, no se la imponen en este caso,
sino que ellos proponen, bueno, y en esa propuesta había una terna, donde estaba Daniel, donde estaba Natalia y donde estoy yo. ¿Irían entonces ningún problema eventualmente no tendríamos de la mano ningún problema en siempre y cuando la negociación con las demás fuerzas dé para llevar 3 candidatos, si no ahí va a haber que ir descartando de acuerdo al resultado de las negociaciones, porque también nuestra apuesta como partido es tener una lista única. Creemos que estamos seguros que con una lista única podemos tener mayoría en el Congreso. Más de una lista se complica y ya sabemos lo que significa tener minoría en el Congreso. Este periodo lo vivimos de forma dramática. Y en ese sentido, para terminar un poquito esa parte ya presidencial, el factor Meo, él está pidiendo ingresar también a las primarias. ¿Cómo lo ven ustedes como bloque también a él? Debería estar, porque finalmente usted dice el bloque nosotros, es progresista. Claro. ¿Qué pasa también con Meo, que también ha dado que hablar? Sí, nosotros también creemos, y lo hemos dicho en un principio, que queríamos que estas primarias fueran bien amplias. Y hay sectores que dentro de la izquierda no están representados. Hay una izquierda extra parlamentaria que no tiene representación y que creo pueden ser aporte. Pero no solamente depende de nosotros, sino que depende de todos los partidos que vamos a participar en la primaria. Yo creo que sería un aporte. Pero si el que se decida que participen o no depende solo de nosotros. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito también de tema y nos vamos a ir a su trabajo en el Congreso. Nosotros siempre hablamos con nuestros invitados y siempre dicen, bueno, las leyes se hacen en el Congreso, vamos para allá. Y usted fue electo hace poquito nomás como el presidente de la Comisión de Hacienda, que finalmente es la comisión que ve el gasto de la billetera fiscal. Voy a citarlo un poquito, dijo: usted asumo con responsabilidad y también con cariño, ya que me parece un espacio relevante para impulsar una política fiscal que responda a las necesidades del país y las demandas a las necesidades. Esto debe estar al servicio del pueblo, ¿cierto? Y no de los privilegios de unos pocos. Señala usted ahí una nota en este trabajo. ¿Qué le parece a usted llegar finalmente a ser presidente de esta comisión? Claro, la verdad es que ser presidente de la comisión era parte de un acuerdo administrativo que hicimos nosotros con todos los partidos oficialistas cuando asumimos hace más de 3 años. El problema es que cada año este acuerdo administrativo se rompe porque hay bastante individualismo de algunos parlamentarios y hay que estar como renegociando, reconversando la integración, las presidencias y todo eso. Y bueno, y costó de que el resto, o más que el resto, algunos partidos del oficialismo cumplieran el acuerdo. Nos costó, finalmente se cumplió y creo que eso, primero que nada, da cuenta de ese acuerdo y segundo, también da cuenta de que los comunistas podemos tener responsabilidades más allá de solamente ser un integrante más del Parlamento. O sea, yo presidí otras comisiones, la de Economía en el periodo anterior, la de Desarrollo Social, o sea, tenemos tremendos cuadros también, tuvimos la presidenta de la Cámara. Entonces creo que el estar como presidente de la Comisión de Hacienda es una oportunidad para, como decía yo en mi primera declaración, poner por delante los intereses de la gente, y eso significa, por ejemplo, colocar en tabla los proyectos que a la gente le interesan y que van a beneficiar al pueblo. Oye, en ese sentido, ¿usted está de acuerdo con el millonario ajuste al monto fiscal, que son por ahí más de 2.000 millones de dólares finalmente que anunció el gobierno? ¿Se teme por el elevado monto que esto pueda afectar algunos beneficios sociales? ¿Qué cosa? Si usted está de acuerdo con el millonario ajuste fiscal de 2.000 millones de dólares que anunció el gobierno, para nada. Justamente en ese sentido, en esa materia, ¿no? Sí, para nada. Nosotros, el recorte que han dicho que es un recorte adicional, que está pidiendo principalmente la derecha, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo está recomendando bajar 1.500 millones de dólares. Nosotros tenemos una visión distinta, que yo siempre hago el ejemplo como en la casa. Si yo en mi casa tengo un presupuesto para el mes, no sé, de 100, y resulta que mis gastos son 120, tengo 2 soluciones. O bajo el gasto a 100, o trato de buscar una forma para llegar a los 120. Y creo que aquí solamente se ha hablado de recortar el presupuesto porque es lo más fácil. El problema es que cuando se recorta, la gente es la que se ve afectada, y lo hemos visto ahora último. Eso, ¿no? Claro, o sea, por la Comisión de Hacienda ya han pasado varios gremios diciendo que han tenido problemas para poder atender las demandas de la gente porque no tienen recursos. Por eso, producto de los primeros recortes que se hicieron en el presupuesto, por ejemplo, que fueron cerca de 560 millones de dólares. Entonces, uno se pregunta,
O la derecha dice, no, pero para aumentar los ingresos hay que bajar los impuestos para que sí, incentivar la inversión de las empresas y así todos vamos a crecer y todo. Pero resulta de que el último informe del Servicio de Impuesto Interno que dio hace 2 semanas atrás en la Comisión de Economía dice de que las grandes empresas, las grandes corporaciones evaden y eluden el 47,5% de los impuestos. Y esos son 7.000 millones de dólares. Y están pidiendo que recortemos 1.500, bueno, ahí hay 7.000 millones de dólares disponibles para el fisco y no tendríamos que recortar nada, o sea, casi 3 veces más de lo que dicen que hay que recortar. Y resulta que el Consejo Fiscal Autónomo no dice nada de eso, la derecha no dice nada. ¿Por qué no ponemos los esfuerzos ahí en tratar de evitar de que las grandes empresas, porque son las grandes, no son las chicas, no son ni las pymes, no tienen ese ejército de contadores, las pequeñas empresas para poder buscar las artimañas y tratar de eludir y evadir? Son las grandes empresas, las grandes corporaciones que están evadiendo el 47,5% de impuestos. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué le parece el congelamiento que hizo el gobierno en la reforma tributaria? Justamente ahí tiene que ver con que se bajaba el impuesto a las empresas y se le subía justamente la renta a las personas, claro, digamos, a las personas de alto rango, pero personas naturales. Claro, que afectaba principalmente a jóvenes profesionales, a gente que igual le ha costado llegar ahí a veces con mucho esfuerzo y que si quedan sin trabajo, bueno, caen al tiro en una situación de insolvencia, no tienen la espalda financiera que puede tener cualquiera. Frente a esas leyes nosotros estábamos proponiendo subir el impuesto, pero a los más ricos. No sé si escuchaste hablar alguna vez del impuesto a los súper ricos que afecta al 1%, a menos del 1% de los mayores ingresos de Chile. Pero algo que no avanzaba. Hay una ley de esa que está en el Senado y está durmiendo. Bueno, hay harta materia que hablar y que seguir discutiendo, por supuesto, con nombre y apellido. ¿Qué le diría también, por supuesto, a la gente, al público? Hay un año que se viene con harto que hablar y con harto que decidir en materia legislativa, en temas presidenciales, representativos, pero sí, también hay un tema ahí importante que la gente sigue esperando. Hay temas, ¿cierto?, que siguen en la palestra. Dentro de ese sentido también hay que seguir avanzando en distintas materias, ¿no es así? Sí, mira, sin duda este año hay elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias. Lo que siempre decimos, que la gente se informe, que no escuche solamente el discurso, que vea cómo son las votaciones en el Congreso, quienes votan a favor de las leyes que realmente le interesan a las personas, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el de la zoofilia, o que tiene que ver con el rodeo, por ejemplo. Quiénes fueron los que rechazaron la reforma tributaria, quiénes fueron los que votaron en contra del aumento del salario mínimo, quiénes fueron los que votaron en contra de la no violencia contra la mujer. O sea, que la gente se informe. Yo creo que si estuviéramos bien informados, seguramente no estarían en el Congreso todas estas personas que creo defienden los intereses de unos pocos y no los de la mayoría. Bueno, es importante, por supuesto, transparentar la información, también por eso estamos acá. Y bueno, dentro de todo también queremos hacerle un obsequio a nuestro invitado. Nosotros siempre también, bueno, fomentamos la lectura. De Ariete Producciones le queremos entregar este libro ahí también. Muchas gracias. Si lo puede abrir, se trata de Cazador de Calcu, del autor Fernando Valenzuela, oriundo de la zona de Temuco. Es una novela gráfica de aventura para todas las edades, que retrata a un grupo de amigos que tiene que salvar la Araucanía y a todo el mundo en una batalla de los seres de la mitología mapuche. Bueno. Ahí está, esa Excelente. novela gráfica, Cazador de Calcu. Bueno. Para usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también por venir, muchas gracias también a todos nosotros, a todos ustedes, bien digo, a nuestro equipo, por supuesto, que también está atrás de las cámaras, que hace posible esta entrevista, a su tiempo, ¿cierto? Y a compartir esta entrevista, por supuesto, para seguir junto a ustedes. Los seguiremos invitando a nuestros próximos programas. Recuerden que esto ustedes lo pueden ver a través de unoticias.cl, nuestro canal de YouTube, ponerle me gusta, suscribirse, para nosotros es súper importante, y por supuesto seguirnos en nuestras plataformas sociales. Muchas gracias por estar en este programa, nos vemos.